La historia épica de los filisteos en la Biblia. Los filisteos fueron uno de los enemigos más formidables del pueblo de Israel en la historia bíblica. Originarios probablemente de la isla de Creta o del mundo egeo, los filisteos llegaron a la costa de Canaán alrededor del siglo XII a.C. Se establecieron en 5 ciudades principales: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón, formando una poderosa confederación militar y política. Su cultura, su destreza en la guerra y su uso avanzado del hierro los convirtieron en una amenaza constante para los israelitas. Los filisteos dominaron Israel durante muchos años hasta que Dios levantó a un hombre que desafiaría su poder: Sansón, el juez con una fuerza sobrehumana. Desde su nacimiento, Sansón fue consagrado como nazareo y dotado de un poder divino. Durante su vida, Sansón atacó a los filisteos con astucia y brutalidad. Una de sus primeras hazañas ocurrió cuando mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. En otra ocasión, incendió sus campos al atar antorchas encendidas a las colas de zorros y soltarlos entre los sembradíos. Pero el punto culminante de su historia llegó cuando, después de ser traicionado por Dalila, fue capturado, cegado y llevado a Gaza como esclavo. En su último acto de venganza, Sansón pidió a Dios su fuerza una vez más y derribó el templo de Dagón, dios filisteo, matando a miles de sus enemigos en un solo golpe. En tiempos del sacerdote Elí, los filisteos lograron una gran victoria sobre Israel y capturaron el Arca de la Alianza, el objeto sagrado que representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Creyendo que habían vencido no solo a Israel sino también a su Dios, llevaron el arca al templo de Dagón en Asdod. Sin embargo, la presencia del arca desató el caos entre ellos. La estatua de Dagón cayó 2 veces ante el arca, y una plaga de tumores y enfermedades se desató en sus ciudades. Desesperados, los filisteos decidieron devolver el arca, colocándola en un carro tirado por vacas, que milagrosamente la llevaron de regreso a Israel sin necesidad de guía humana. En la época del rey Saúl, los filisteos seguían siendo una amenaza constante. En una de sus campañas, presentaron a su más grande campeón, Goliat de Gat, un guerrero gigantesco, cubierto de armadura y armado con una lanza que parecía un tronco de árbol. Durante 40 días desafió a los israelitas a un combate singular, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Fue entonces cuando un joven pastor, David, armado solo con una honda y 5 piedras, se ofreció como voluntario. Con un solo disparo certero, David derribó a Goliat al golpearlo en la frente y luego usó su propia espada para decapitarlo. Esta victoria no solo humilló a los filisteos, sino que convirtió a David en un héroe nacional y lo puso en el camino para convertirse en el futuro rey de Israel. Con el tiempo, David ascendió al trono y bajo su liderazgo, Israel se convirtió en una potencia militar. David llevó la guerra a los filisteos en múltiples batallas y los derrotó una y otra vez. Conquistó sus ciudades y los expulsó de muchas de sus tierras. Bajo el reinado de Salomón, el hijo de David, los filisteos dejaron de ser una gran amenaza, y con el tiempo, desaparecieron como una nación independiente. Los filisteos fueron temidos por su poderío militar, su tecnología avanzada y su cultura marítima, pero en la Biblia son retratados como los enemigos del pueblo de Dios. A través de historias épicas, desde Sansón hasta David, la lucha entre Israel y los filisteos representa el conflicto entre la voluntad divina y la fuerza humana. Al final, aunque los filisteos parecían invencibles, Dios usó a hombres como Sansón y David para demostrar que la fe y el propósito divino siempre prevalecen sobre la fuerza bruta.